Es Kevin Hovnina Mamani. Voy a ser hoy día el presentador de la 14ª reunión del Club de Física Nuclear. Hoy día vamos a tener dos, bueno, nuestro programa está concentrado en dos partes, que sería el Premio Nobel de 1924 y también tenemos un invitado especial que igual ya se encuentra presente, que es el doctor Diego Stanginés. Y Y bueno, antes de empezar con la primera parte, que son los premios Nobel, quisiera animarles a decirles que si pueden invitar desde sus redes sociales, compartir sus estados con el programa que tenemos hoy día. Eh, Recapitulando de nuestras redes sociales, que quiero comentarles que nosotros tenemos Facebook, tenemos YouTube, tenemos TikTok, tenemos Instagram y Twitter. Y por lo general, casi constantemente estamos generando material para poder difundir, para poder animar a que se introduzcan dentro de esto que es la física nuclear o sepan un poquito más de lo que es la física nuclear referente a los premios Nobel, referente a investigación, referente a un sabías qué, un día como hoy, entre otras cosas. Eh, También recordarles que dentro del Club de Física Nuclear está compuesto por varios grupos, que serían los subgrupos que son de comunicación y redes sociales, son las reuniones y también está el grupo de investigación. Entonces, cada grupo está determinado a realizar ciertas tareas o ciertos trabajos relacionados con el grupo. Esta invitación se la realiza cada año, pero ahora lo vamos a realizar cada 3 o 4 meses para que si haya gente interesada en poder participar dentro de alguno de los grupos del Club de Física Nuclear, pueda ser partícipe. Todos aquí son invitados, em, todos los eventos que se realizan dentro del Club de Física Nuclear son totalmente gratuitos. Hace muy poco hemos tenido el curso con la Universidad de MEFI, donde nos dieron una semana entera e intensa de clases, se podría decir, y el día sábado tuvimos un examen para el certificado de aprobación. Bueno, sin más y sin extenderme, comenzaremos con esta primera parte, que es alrededor de 30 minutos o menos, acerca del Premio Nobel de 1924. Si bien Brian, que es también fundador del Club de Física Nuclear, al igual que mi persona, está de viaje y no va a poder realizarlo de forma directa, se podría decirlo, pero ha dejado un video que lo vamos a compartir ahora. Muchas gracias. Adelante, Jorge. Buenas tardes. Hoy tengo el privilegio de contarles un poco más sobre la historia de esto que nos gusta tanto, que es la física nuclear. Pero primero permítanme contarles un poco más sobre cómo trabajamos en el Club de Física Nuclear para todos los que nos están viendo por primera vez o todavía no conocen tanto sobre esto. Bueno, en el grupo tenemos 5 subgrupos de trabajo. Uno es el de logística, otro es el de premios Nobel, otro es el de investigación, otro el de comunicación y también el grupo de fundadores. A estos subgrupos le llamamos nuestro comité de organización. Realmente sin ellos no podríamos hacer nada. Cada uno de ellos está trabajando en lo que le gusta, trabajan en diversos temas. En estos grupos se encuentran personas de distintas carreras con distintas habilidades. Permítanme hacer llegar mi agradecimiento por todo el trabajo que están realizando. Estos grupos se encargan de realizar varias actividades.
Dentro de las actividades del club, por ejemplo, tenemos trabajos de investigación y divulgación. También hemos tenido visitas como al Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia. O también hemos tenido actividades como cuando contratamos una sala de la Cinemateca y vimos una película relacionada a una ganadora del premio Nobel como es Madame Curie. Pero nuestra actividad principal con la cual nació el Club de Física Nuclear es esta, las reuniones que llevamos adelante una vez al mes, donde vamos estudiando cada uno de los premios Nobel que tienen relación con la física nuclear y vamos conociendo cómo estos fueron trascendiendo e impactando a través de la historia. Nuestra reunión básicamente se divide en dos partes. Primero, como haremos en unos minutos, estudiaremos brevemente y en específico la biografía de un premio Nobel. Ahí hablaremos un poco de dónde nació, qué es lo que hizo, algunas de las curiosidades. Y luego tenemos la visita de un experto que nos ayuda a profundizar en el tema. Entonces, bueno, bienvenidos. Comencemos a hablar de nuestro premio Nobel el día de hoy. Hoy hablaremos del Premio Nobel de Física de 1924, otorgado por sus descubrimientos e investigaciones en el campo de la espectroscopía de rayos X. A. Carl Manet, George Siegban. De entrada me disculpo porque seguramente mi pronunciación de este nombre no es el mejor. Pero bueno, hablemos. Hoy día quiero proponerles hablar de estos cuatro puntos. Vamos a hablar un poco del contexto histórico. ¿Qué estaba pasando cuando vivía este personaje de la historia? Luego vamos a hablar de su biografía, dónde nació, dónde estudió, dónde trabajó. Luego vamos a hablar un poco de cuál es el motivo de la otorgación del premio Nobel. Y al último vamos a hablar de algunas aplicaciones, algunas otras curiosidades. Entonces, comencemos con el contexto histórico. Para meternos en la historia, debemos ir al comienzo, en realidad al principio de los premios Nobel. Todo comienza en una revelación de una noche. Aunque aún hoy existe cierta incertidumbre por lo que sucedió el 8 de noviembre de 1895, ya que Röntgen, seguro recuerdan ese nombre, pidió quemar parte de su trabajo luego de su muerte, eh, estamos casi seguros que seguramente, como muchos otros científicos de esta época, es probable que esa noche esta persona, Röntgen, se encuentre experimentando con tubos de rayos catódicos. Al hacer esto, notó accidentalmente, o como nos gusta decir a muchos científicos por serendipia, una misteriosa luminiscencia de un papel pintado con una sustancia fluorescente sensible a la luz. El papel se encontraba a cierta distancia de un tubo de descarga de gas con el que él estaba trabajando, y aún después de haber cubierto el tubo con cartón, la fluorescencia no disminuyó. Entonces notó que se había topado con algo totalmente nuevo. Él hace varios avances, él trabaja muchos días en lo nuevo que había visto, estaba muy emocionado por esto y establece varias cosas. Por ejemplo, establece que los rayos son muy penetrantes. Él, una de las primeras cosas que hace es trabajar con la mano de su esposa, pero nota que no atraviesan los huesos. Y como resultado, vemos la primera radiografía tomada. Eh, como vemos en la pantalla, aquí vemos la primera radiografía tomada a la esposa de Röntgen.
Pero bueno, si quieren profundizar más sobre este primer premio Nobel, pueden ir a nuestro canal de YouTube. Ya hablamos en extenso de él. Conocimos también mucho sobre los rayos X, vimos cómo se producen. Aquí hay una de las maneras en las que se produce. Vemos que para producir, por ejemplo, necesitamos un filamento, necesitamos, básicamente, si lo ponemos en términos de cocina, necesitamos acelerar electrones. Aquí los están acelerando con una diferencia de potencial muy alta. Hacemos pasar los electrones de un ánodo al cátodo. Entonces, y en este caso utilizamos también el frenado de Bremsstrahlung, que es lo que nos permite tener este tipo de radiación en esta longitud de onda. Y bueno, hay mucho, mucho por hablar de los rayos X. Entonces, les sugiero que puedan ver una de nuestras reuniones donde hablamos en extenso del Premio Nobel de Röntgen, hablamos de los rayos X. Pero bueno, eh, lo que queremos es meternos en la historia. Quiero que realmente usemos nuestra imaginación para llevarnos hasta esta época. El impacto que tuvo esto en estos días. Cambió totalmente, por ejemplo, todo lo que eh, conocemos como medicina. Por todo esto, varios científicos se pusieron manos a la obra, incluso impactó en generaciones de científicos, donde padre, hijo, madre e hija dedicaron su vida entera en estudiar estos misteriosos rayos. Bueno, en esta época, en este contexto donde también empieza a haber un cambio radical en todo lo que conocemos por física, discusiones muy interesantes sobre todo lo que estaba pasando alrededor de las personas, entramos a la vida de nuestro protagonista. Carl Manet George Siegman nace el 3 de diciembre de 1886 en Örebro, una ciudad a unos 200 kilómetros más o menos de Estocolmo. En sus años de colegio, él se muda y vive con algunos de sus familiares en Estocolmo. Hay un registro de que en 1905 estaba con los mejores promedios en matemática, física y química cuando aprobó su examen de matriculación. Realiza un corto periodo de entrenamiento militar también, eh, como era de costumbre de todos los jóvenes suecos en esa época. Comenzó sus estudios en la Universidad de Lund en 1906, hizo rápidos progresos. Ya a finales de 1908, él recibió su título y fue graduado en Filosofía Candidus, obteniendo su licenciatura ya en 1910. En abril de 1911 también él obtuvo su doctorado y gran parte de este doctorado lo realiza en el extranjero, asistiendo, por ejemplo, a algunos seminarios inspiradores de Summerfield. Luego recibió una beca de la Real Academia Sueca de Ciencias, que le permitió, entre otros, tener contacto con algunos nombres que seguro van a reconocer o algunos apellidos, Planck, Perrin, o incluso toparse con Madame Curie, cuyo laboratorio proporcionó el primer contacto de Carl, nuestro protagonista, con las investigaciones que se hacía en radiactividad. Esta época era una época realmente fascinante, ¿no? Donde incluso pueden ver en uno de nuestros estudios donde nuestro invitado menciona que en esta época
Se desconocía tanto todavía de la radioactividad, pero había tanto interés que empezaron a hacer productos, eh, incluso como pasta dentrífica con sustancias radiactivas y cosas muy peculiares para esa época. Bueno, sobre sus trabajos. En 1911 se convierte en profesor titular en Lund. En su estadía en Lund era lo que podríamos decir desde un auxiliar, pero él no recibía salario, aunque sí la universidad trataba de darle una beca por lo menos. En 1915 empieza a sustituir en el cargo a Rydberg, pero formalmente lo sucede en 1920 en su cargo. Él desarrolla nuevas líneas de investigación en esta universidad, en Lund, y esta universidad se convierte en un centro líder para el trabajo de la espectroscopía de rayos X. Y podemos seguir hablando mucho sobre su trabajo. Eh, Podemos hablar, por ejemplo, de que justo en esta época estalla la Segunda Guerra Mundial. Perdón, la Primera Guerra Mundial. Y dado que en en los países donde se estaba trabajando más sobre espectroscopía de rayos X y varias otras, otras investigaciones, detienen el trabajo investigativo para tener más recursos para la guerra. Esto, por ejemplo, específicamente puso fin a esfuerzos en la espectroscopía de rayos X en Inglaterra y en Francia. Y no había una manera fácil para que Lund pudiera obtener ventaja. Solo había un pequeño laboratorio con escasos recursos. Y recuerda que Siegban, poco después de que se abriera el nuevo campo de la investigación, logra iniciar y llevar a cabo un programa integral atrayendo entusiastas asistentes. Y bueno, con todo el entusiasmo que ellos llevaban a cabo, esto logra que en el espacio de unos pocos años, el- la Universidad de Lund sea colocada a la cabeza, ¿no?, de la investigación en espectroscopía de rayos X. Una de las claves y es el motivo más importante tal vez de la otorgación del premio Nobel es la precisión que logra Carr para poder eh, trabajar con esto de la espectroscopía de los rayos X. Entonces, el primer artículo de rayos X, podríamos decirlo así, de Carr en 1914, eh, describiendo un poco utiliza un cristal de cloruro de sodio para difractar los rayos X de un tubo con un anticátodo recubierto de platino. Siegban encuentra dos líneas inesperadas que resultaron ser líneas de primer y segundo orden de una capa de plata en el recubrimiento del platino. Además encontró que además de la línea de está reportada por alguien que impacta mucho también en la vida de Carr, que es Mosley, había una segunda línea más débil. Entonces él declaró que esto podría esperarse en la analogía de los espectros de otros elementos. Este documento también contenía una discusión de la absorción, incluido un intento de encontrar expresiones empíricas para los coeficientes de absorción atómica. Entonces, la primera, podríamos decir así, de una gran serie de tesis doctorales iniciadas por Siegban, fue la de Melmer en 1915, que estudió la serie K, para un total de 19 elementos.
aumentando el número conocido de líneas y resolviendo muchas más líneas, lo que podríamos conocer como líneas en dobletes. Estas primeras investigaciones utilizaron aparatos simples, adaptados de espectrómetros ópticos ordinarios. Se desarrolló el método de un cristal giratorio de de Broglie, utilizando un cristal de sal eh, de roca girado en un reloj de 15 grados por hora. Utilizó un tubo de rayos X de vidrio con un anticátodo intercambiable, enfriado por agua y bombeado por una bomba eh, molecular gauge. Eh, una de las cosas interesantes era que la corriente, por ejemplo, se regulaba ajustando el vacío. Bueno, así podemos seguir hablando de varias cosas más, pero uno de los puntos centrales realmente es cómo Carr aprovecha y conociendo todo lo que se estaba haciendo en su época, él lo utiliza para ir trabajando y ganando más precisión en todas sus mediciones. Él va desarrollando varios equipos, va mejorando las técnicas para poder tener más precisión en todas ellas. Eh, Podemos también hablar de cómo para proporcionar a su laboratorio instrumentos de precisión adecuados para varios rangos de longitud de onda, Carr diseña al menos tres espectrógrafos. Eh, y bueno, realmente queda todavía mucho para hablar. Podemos hablar del trabajo que realiza en Uppsala desde 1923, eh, donde realmente los logros en Lund fueron aún más notables, principalmente por las condiciones primitivas bajo las cuales se hicieron y la limitada financiación disponible para Carr. La imposibilidad de comprar equipos en el extranjero lleva a que él pueda iniciar una propia fábrica de instrumentos en Lund, una muy reconocida fábrica. Los estatutos fueron firmados por 6 personas y obviamente entre ellos se encuentra Siegba. eh, y bueno, ya habían estado ejecutando una pequeña obra para proporcionar instrumentos para la universidad. Carr fue el primer director general y la empresa comenzó con un capital de más o menos lo que cuentan los historiadores, 25.000 coronas suecas. Hay un comentario bien interesante de Borelio, si se pronuncia así, si no mil disculpas, que él dice que básicamente consiguen este dinero mendigando, ¿no? Pero la empresa tiene éxito inicialmente, pero bueno, la competencia después de la guerra lleva a su cierre pocos años más tarde. Por lo tanto, era una perspectiva atractiva para Carr cuando en 1922 se le ofrece la cátedra en física en Uppsala, que queda vacante luego de la muerte de Carr. Al igual que en el nombramiento de Lund, eh, él fue uno de los 3 expertos de apoyo para la recomendación de Carr, ¿no? Y él literalmente dice que una escuela extraordinaria de alumnos suecos y extranjeros, como no ha existido desde los días de Linnea. También su predecesor en Lund Rydberg es uno de los que da su sugerencia para que él gane los premios Nobel. Entonces, bueno, podemos hablar de muchas mejoras más que se hacen en este campo instrumental de la espectroscopía de rayos X.
También existe, como hemos visto en el contexto histórico, muchas personas que van desarrollando más, se van interesando más en todo lo que es la radiación, en todo lo que es, y muchos premios Nobel sobre los rayos X, ¿no? Como habíamos contado, son generaciones de padres e hijos que se apasionan por este mundo. También aquí introduce ya en la historia a los contadores Geiger, por uno de los alumnos de Carl Sagan, y se desarrollan los espectrógrafos de vacío, los cuales ya permitieron dar una extensión a las longitudes de onda más largas. Eh, y bueno, entonces podemos ya ir concluyendo con nuestra última parte. Tal vez mencionar también otra curiosidad de este premio Nobel. El premio Nobel a Carr se lo entregan en 1925, ya que los encargados de otorgarlo en 1924, a pesar de que existían muchas nominaciones, ven que no son suficientes o no cumplen con los estatutos que había dejado Alfred Nobel. Así que, pero en las reglas de los premios Nobel, como vimos, por ejemplo, el premio Nobel otorgado a Albert Einstein, que igual queda vacante un año antes, se lo entregan, es posible entregar este premio Nobel por lo menos un año después todavía. Entonces deciden entregarlo a él en 1925, pero lleva el rótulo de 1924 por esta razón. Existe mucho más que contar, mucho más que hablar, pero aquí vemos como una persona de la historia con poco presupuesto puede ingeniárselas para realmente hacer la diferencia en su campo. Eh, Se conoce a Sigvan por ser alguien muy disciplinado, por trabajar mucho con lo que él tiene, por inspirar a muchas generaciones o a muchas personas. Tanto así que años más tarde, seguramente en algún tiempo también lo veremos, a una de las personas que inspira es a su propio hijo, a Kai. Él también comienza a trabajar en esto que le apasiona a Carl, su padre, la espectroscopía de rayos X, y años más tarde gana un premio Nobel también en este tema. Entonces, bueno, queda mucho más que decir. Las aplicaciones que hoy en día tenemos sobre este descubrimiento, desde los rayos X hasta realmente la espectroscopía en sí, son muchas. ¿Quién no se ha tomado alguna vez una radiografía? Hablando de un poco más de curiosidades, hay lugares donde, por ejemplo, nosotros estamos muy seguros por la jerga que utilizamos continuamente, que esto se llama rayos X. Cuenta la historia que le ponen ese nombre porque X era dada a una incógnita, y no sabía muy bien de qué se trataba todavía este tipo de radiación, y por eso Röntgen dice que esto va a ser la radiación X, pero en muchos países todavía esto se cuenta o se conoce como los rayos Röntgen o la radiación Röntgen por su descubridor o por quien lo ha descubierto. Entonces, bueno, es fascinante todo lo que todavía queda para hablar. Entonces, yo por ahora me despido, pero les dejo seguramente luego con nuestro experto para profundizar más en el tema. Y al finalizar espero ya poder Sí, responder cualquier pregunta también. muchas gracias. Bueno, ese era el video que nos dejó Brian, referente al premio Nobel de este año. Bueno, de ese año de 1924, que fue otorgado a Mane Siegban por su descubrimiento y su investigación en el campo de la espectroscopía de rayos X.
Bueno, ahora viene la parte que también todos estábamos esperando, a nuestro invitado especial. Doctor, buenas tardes, ¿se encuentra presente? ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, estoy Muy buenas, presente. muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bueno, le quiero presentar, él es el PhD Diego Sanginés Castedo, es docente investigador de la carrera de física de la Universidad Mayor de San Andrés. Realizó una ingeniería física en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Realizó su maestría en ciencias físicas en el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y doctor en física en la Universidad Simón Bolívar. Las áreas de investigación que él realiza es física teórica, física del estado sólido y bueno, el título de lo que nos va a hablar hoy día es Principios físicos de la espectroscopía. Adelante, doctor. Gracias. De acuerdo. Gracias a ustedes. Entonces comienzo compartiendo la pantalla. Muy bien, entonces espero que se esté viendo ya la presentación. Sí, se ve. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ante todo, felicitarlos, ¿no? Por la iniciativa. Se ve que se han organizado muy bien. Eh, Tienen ya bastantes actividades en su haber y bueno, eso dice mucho de la motivación que ustedes están permitiendo que se difunda entre los nuevos y antiguos estudiantes de la carrera de física. Bueno, la anterior presentación por parte de Brian me permite ahora complementar muy bien lo que él ya empezó con motivo del premio Nobel al que se refirió, ¿no? De Siegbank de 1924. Bueno, yo voy a hablar de la parte física, como ustedes ven en el título, principios físicos de la espectroscopía. Hemos visto ya una primera referencia a ese premio Nobel, que ciertamente es experimental, lo cual tiene mucho valor, ¿no? Se necesita de mucho talento para poder llevar las expresiones de una pizarra o de un papel a un laboratorio y verificar que las cosas funcionan como se habían predicho por la teoría. Estos físicos experimentales, sobre todo en esta época, en realidad pues no estaban tan separados como hoy en día de los físicos teóricos. En esa época un físico experimental, si se podría decir, porque no había realmente una gran diferencia en esa época, a principios del siglo XX, dominaba tan bien la teoría como los experimentos, incluyendo el hecho de que ellos mismos tenían que fabricar muchos de sus aparatos y de su equipo. No existían grandes, digamos, casas comerciales que podían vender equipo tecnológico, ¿no? Entonces, se estaba haciendo física por primera vez en esta nueva área de la física primero y de la mecánica cuántica después, ¿no? Bien, entonces, bueno, ahora yo voy a complementar, ¿no? la primera parte de la charla con los principios físicos. Muestro ahí como propaganda para la charla un prisma en el que se refracta la luz blanca incidente y esta luego se separa por la refracción en los diferentes colores. Bien, parece la portada de un disco de Pink Floyd, el famoso grupo de rock progresivo de los años 70. Muy bien. Como antecedentes históricos, pues comenzamos en el siglo XVII con Isaac Newton, que descompone, probablemente no lo hizo él por primera vez, pero él dio una explicación del espectro solar, ¿no? Cuando primero descompuso la luz brillante, la luz blanca, digamos, aunque en realidad es más amarillenta,
del Sol, la descompuso en diferentes colores, pero luego la volvió a sintetizar con el mismo prisma, ¿no? O sea, con un prisma idéntico al primero, solo que colocándolo, vamos a decir, de manera invertida, ¿no? Para poder mezclar de nuevo los colores que había separado anteriormente, y de nuevo obtuvo la misma luz del rayo, ¿no? Volvió a componer el mismo rayo, lo cual pues ya muestra que había un conocimiento de la naturaleza de la luz solar, ¿no? En el sentido espectral. Bueno, para no ir uno por uno, bueno, posteriormente se detectan en ese mismo espectro del Sol, que es un espectro continuo de varios colores, básicamente de 7 colores, se observaron líneas oscuras. Entonces, esto se hizo posteriormente, ya a principios del siglo XIX, y esas líneas oscuras, bueno, llamaron la atención, ¿no? Fraunhofer las estudió ya de manera más sistemática a través de un espectroscopio. Luego vienen otros trabajos posteriores, ¿no? De ver, ¿no? Relación entre la absorción y la concentración de sustancia. 1859 es importante porque Kirchhoff y Bunsen, dos físicos alemanes, obtuvieron diferentes colores, ¿no? Diferentes líneas de colores, ya vamos a ver, pero produciendo la fuente de luz incandescente en el mismo laboratorio, ¿no? Particularmente gases incandescentes. Entonces esto era muy importante porque por primera vez se hacía un estudio del espectro de sustancias que uno tenía a la mano, es decir, básicamente elementos químicos y compuestos muy sencillos. Luego viene el trabajo de Armstrong, ¿no? Para medir las longitudes de onda de esas líneas de Fraunhofer, que anteriormente ya fueron referidas. Y bueno, Abney Festing, ¿no? Espectros de absorción infrarroja de 50 compuestos. Y no deja de crecer esta lista, ¿no? Solamente estoy mencionando antecedentes históricos, digamos, divididos o repartidos, ¿no? Entre el siglo XVII y, más importante, el siglo XIX, como ustedes pueden ver, ¿no? En el siglo XVIII no hay una fecha importante, ¿no? Pero seguramente hubo trabajos también, ¿no? Solo que el primero de todos, por su importancia, es el de Newton, ¿no? Su explicación, de manera colateral a la explicación de el arco iris, ¿no? De cómo las gotitas de lluvia que están flotando en el aire podían refractar la luz y darnos esa imagen, ¿no? Tan cautivadora de la naturaleza que es el arco iris. Bueno, eso no quiere decir que antes no se trató de investigar el arco iris, pero Newton dio la primera explicación estrictamente física, racional sobre este fenómeno. Muy bien. Nos concentramos más ya en el término espectroscopía, que es el motivo de nuestra conversación. Es la medida de la interacción de una muestra. Como muestra me refiero a una muestra incandescente, una muestra de un gas o de un sólido que se ha evaporado, ¿no? Con la luz de diferentes longitudes de onda del espectro electromagnético. Eso esencialmente es la espectroscopía, ¿no? Ver cómo la materia interactúa con la radiación y pues nos da una respuesta a esa interacción, que es el espectro, el espectro, ¿no? Una parte del espectro electromagnético que en esta charla en particular se refiere más a la porción visible del espectro electromagnético, ¿no? Que va básicamente del ultravioleta al infrarrojo, ¿no? Por supuesto que los rayos X, los rayos gamma, también son parte del espectro electromagnético, pero en longitudes de onda mucho más pequeñas, ¿no? Más pequeñas que el ultravioleta.
Entonces, por su importancia histórica, yo me voy a referir primeramente a la parte visible del espectro electromagnético, pero ya a medida que avance la charla, pues veremos que hay otras regiones importantes del espectro electromagnético, y ciertamente una de esas regiones que se puede tratar con la misma teoría con la que se trata la espectroscopía en el rango visible, también se puede tratar la espectroscopía en el rango de los rayos X. Es decir, la teoría es exactamente la misma. Muy bien, ¿qué es espectro? Bueno, es la relación de dichas medidas que se hace como función de la longitud de onda, ¿no? Aquí lo importante es que hay algo que depende de la longitud de onda, o sea, que depende del color, ¿no? ¿Y qué es un espectrómetro? Bueno, es un instrumento para tomar medidas relativas en la región del espectro óptico, utilizando luz espectralmente dispersada por un elemento dispersador o dispersor. Bueno, es una forma complicada de hablar de un prisma, ¿no? El prisma es ese elemento dispersor. Nos permite separar los colores que están mezclados o las longitudes de onda que vienen ya mezcladas en la radiación, y de esa manera obtenemos información de cómo está interactuando la materia con las ondas electromagnéticas. Bueno, ahí tenemos entonces la parte importante del espectro electromagnético, desde los rayos cósmicos a la izquierda de la pantalla hasta las ondas de radio a la derecha de la pantalla. Y la parte importante para nosotros es el espectro visible. Los rayos X, el motivo del premio Nobel, están aquí, ¿no? Es parte del espectro electromagnético, pero la parte histórica que nos interesa por su importancia es la parte del espectro visible, aproximadamente, digamos, ¿no? Esto corresponde entonces, como ustedes ven, a 10 a la menos 6 metros, entre 10 a la menos 6, 10 a la menos 7 metros, y 10 a la 15 hertz, ¿no? Como se ve aquí en la parte superior de la pantalla. Bien, pues es longitud de onda muy pequeña, ¿no? Ciertamente, pero de manera interesante, esa longitud de onda pequeña es justamente la que interesa cuando hay una interacción entre la materia y la radiación electromagnética. Me voy a venir un poco más a la izquierda, los rayos X, porque como ustedes ven, la longitud de onda es 10 a la menos 10 metros. O sea, Armstrong, ¿no? Eso es un Armstrong. Y casualmente la distancia entre los átomos en una muestra de estado sólido, un cristal, ¿no? Como por ejemplo un diamante, carbono en estado cristalino, también es del orden de 10 a la menos 10 metros. Entonces eso hace que de manera muy interesante pueda haber efectos de difracción entre los rayos X y la materia cuando estos dos interactúan, es decir, cuando se bombardea un cristal con rayos X, pues aparecen esos efectos de difracción y eso nos da información sobre la materia. Que ciertamente permitió entender mucho mejor cuál era su estructura, cómo se ordenaban, por ejemplo, los átomos dentro de las moléculas, y de hecho fue la base para que se descubriera la estructura molecular del ADN, que es la molécula, la macromolécula que permite la herencia genética, ¿no? Bueno, eso también fue motivo de un premio Nobel en fisiología y medicina años más tarde, ¿no? Muy bien. Aquí vemos un diagrama, ¿no? Es un experimento por parte de Kirchhoff y Bunsen, dos físicos alemanes, en el que se obtiene un espectro de emisión. ¿Cómo así? Bueno, aquí tenemos un mechero, casualmente es el mechero de Bunsen, que lo desarrolló, lo inventó para este tipo de experimentos, y se pone una sustancia en la parte superior de la llama, que está atrapada en un asa, en un arito, y esa sustancia se evapora. Bueno, al evaporarse se lo hace y se vuelve incandescente, y esa luz de la sustancia evaporada
se concentra en un prisma y el prisma separa la luz en unas rayitas de colores. Entonces, bueno, esas rayitas de colores, ¿no? Corresponden a propiedades de los átomos que tiene esa sustancia incandescente y pues es precisamente lo que nos va a dar información sobre la constitución de la materia. En este caso el experimento se complicó un poquito más porque ahora lo que se hace pasar por el gas que resulta de evaporar la sustancia es la luz proveniente de otra fuente. Es decir, que el gas incandescente ya no es la fuente primaria de luz, sino es el foco que ustedes ven aquí, ¿no? Entonces, ese foco emite luz, el filamento de ese foco está incandescente. La diferencia es que este filamento que emite luz ahora es un filamento de estado sólido, no está evaporado, ¿no? Es un alambrito de tungsteno que se pone incandescente, pero sigue conservando su estado sólido. En cambio, la sustancia que se ha evaporado, pues está ya en un estado gaseoso, ¿no? Y entonces la luz pasa por esa llama y parte de esa radiación es absorbida por la llama. Y bueno, entonces lo que se va a observar en el espectro correspondiente van a ser esas rayitas negras que ustedes alcanzan a ver, que fueron las que se reportaron por primera vez en el espectro del Sol y que fueron estudiadas luego por Fraunhofer, ¿no? Por eso muchas veces se llaman líneas oscuras o líneas de Fraunhofer. Muy bien, aquí vemos un diagrama, ¿no? En el que a la derecha tenemos el caso más sencillo en que un gas incandescente emite luz y nosotros observamos el espectro una vez separado por un prisma. En este caso el separador es esta rejilla de difracción, ¿sí? Que juega el mismo rol de un prisma, o sea, tiene la capacidad de separar los colores. Y como ustedes ven en la pantalla, hay líneas de colores que están claramente separadas. Sin embargo, cuando la fuente, en lugar de ser la lámpara de gas incandescente, es un foco, se observa no un espectro de líneas de colores, sino un espectro continuo. Aquí no se distinguen las líneas individuales, sino es continuo. Eso tiene que ver con el hecho de que la fuente de luz es un estado sólido. Y en el estado sólido existe lo que se llama teoría de bandas o las bandas energéticas, que son niveles de energía continuos, ¿no? Pegaditos uno al lado de otro, que forman una estructura continua, una banda de energía. Eso es propio del estado sólido. Esa banda de energía es la que da lugar a ese espectro continuo de colores. Pero en el caso de un gas incandescente no existe esa banda de energía, sino los niveles energéticos que corresponden a los átomos que están emitiendo esa radiación no son continuos. Y eso hace que uno observe rayitas separadas, ¿no? Muy bien. Bueno, eso se estudia en la materia de estado sólido, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un espectro discreto y un espectro de bandas propio del estado sólido? Muy bien, aquí vemos, por ejemplo, el espectro típico de emisión. En este caso sería, por ejemplo, de un gas. Que son estas líneas de colores sobre un fondo negro. Pero si regresamos al experimento que había descrito, a este experimento, si uno hace pasar la luz del foco por un gas que puede absorber alguna parte de esa radiación emitida por el alambrito de tungsteno, ¿no? Entonces se van a observar, ¿no? Sobre ese fondo continuo, ¿no? Sobre ese degradé, digamos, de colores como un arco iris, se van a observar ciertas líneas negras. La posición de esas líneas negras justamente corresponde a la misma posición. El eje horizontal aquí mide la longitud de onda, o sea que estamos yendo de aproximadamente 400 nanómetros o 4000 Armstrongs a 700 nanómetros o 7000 Armstrong, ¿no? Esa es la porción más relevante del espectro electromagnético,
400, 350 nanómetros correspondería al violeta, ultravioleta, y entre 700 y 800 nanómetros ya corresponde al infrarrojo, ¿no? La mitad es 5500 Armstrongs, que es básicamente lo que ustedes ven como esta porción amarillo verdosa. Ahí es donde está centrado el espectro, y la parte importante del espectro solar tiene su máximo de intensidad en este amarillo verdoso. Por eso uno pinta el sol amarillo, ¿no?, en el colegio cuando le dicen que dibuje una escena de la naturaleza, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué significa el hecho de que estas líneas de emisión brillantes correspondan justamente a las líneas de absorción del espectro continuo? Bueno, eso significa que corresponden a los mismos elementos químicos o a las mismas sustancias. Es decir, las sustancias que están presentes en la superficie del Sol, en la cromósfera, que es la parte del Sol que emite la radiación visible, son esencialmente las mismas sustancias que uno encuentra en el planeta Tierra, con las cuales uno puede jugar en un laboratorio y volverlas incandescentes. Calcio, magnesio, hierro, obviamente los gases, ¿no?, oxígeno, algunos gases nobles, argón, neón, y ciertamente los gases más comunes, que son hidrógeno y helio, ¿no? Entonces, bueno, esto es un primer indicador de la universalidad de la composición de la materia en el universo, y ha sido ciertamente un descubrimiento relevante, sobre todo porque a finales del siglo XX se hicieron experimentos con la luz proveniente de estrellas. Y aunque fue muy difícil obtener suficiente luz para hacer un espectrograma de estas estrellitas, se lo pudo hacer, ¿no? Fíjense ustedes el mérito de hacer experimentos, y se determinó que asimismo esos espectros coincidían con los mismos espectros que uno obtenía en el planeta Tierra, ¿no?, en el laboratorio. Lo que quiere decir que las estrellas también estaban compuestas de las mismas sustancias y seguían el mismo orden de transmutación de elementos, ¿no?, en la fábrica de las estrellas, donde se obtiene elementos químicos pesados a partir de hidrógeno y helio, ¿no?, hasta básicamente hierro, ¿no? Entonces, bueno, eso ha sido muy, muy relevante, ¿no?, en su momento. Muy bien, aquí vemos algunos espectros comunes. Primeramente, en la parte superior, líneas de absorción, y en la parte inferior, líneas de emisión. Como ustedes pueden ver, de nuevo, se complementan ambos espectros, ¿no?, lo que significa que las sustancias son exactamente las mismas. Estas son las huellas digitales de las sustancias, ¿no? Así uno puede caracterizar la composición química de las sustancias, ¿no? Hidrógeno, sodio, calcio. La sustancia más simple es el hidrógeno, es el átomo más elemental, por eso tiene pocas rayitas, ¿no? Sodio y calcio ya son elementos multielectrónicos, y las transiciones electrónicas dentro del átomo pues son más complicadas, ¿no? Hay más combinaciones posibles, por eso hay más rayitas. Pero en el hidrógeno hay relativamente pocas combinaciones, por eso hay pocas rayitas, ¿no? Bien, entonces aquí es donde ya aparece el principio físico como tal. Para poder uno hablar de un principio físico, uno tiene que invocar un modelo de interacción entre radiación y materia, entre campo electromagnético y materia. Entonces, nuestro modelo va a ser el que nos enseñó Bohr aproximadamente en 1913, que es el átomo planetario. Existe un núcleo atómico que anteriormente ya había sido descubierto por su mentor, por su tutor, que era Ernest Rutherford, ¿no?, muy, muy famoso en la física nuclear, aunque su premio Nobel fue en química, le fue otorgado en química, ¿no?, igual que uno de los dos premios Nobel que recibió Marie Curie. Marie Curie recibió uno en química y luego uno en física. Entonces, el núcleo atómico ya existía, pero lo que no existía todavía era la configuración, la forma en que los electrones que eran necesarios para que la carga eléctrica del átomo fuera neutra, estarían entonces distribuidos o dispersos en torno al núcleo.
Y la única forma de hacerlo, como ustedes pueden ver en el dibujo, era que los electrones estuvieran girando atrapados en órbitas debido a la fuerza de atracción centrípeta. Esa fuerza de atracción centrípeta en este caso es igual a la fuerza de Coulomb, la fuerza que existe de atracción entre dos cargas eléctricas de signo contrario. Bueno, eso lo propuso por primera vez Bohr. Es un modelo muy elemental, pero más o menos, digamos que explica lo que tiene que explicar en ese momento, ¿no? Primeramente que el átomo es neutro eléctricamente y además es mecánicamente estable. Pero para eso hubo que pagar un precio muy alto, porque si uno aplica a este sistema físico de cargas eléctricas que están dando vueltas en torno a una carga eléctrica de signo diferente y ciertamente están aceleradas por la aceleración centrípeta, entonces necesariamente, de acuerdo a las predicciones de la mecánica, o mejor dicho, del electromagnetismo clásico, ese sistema no podría ser estable. Muestro esta lámina, me adelanto un poco, sino que necesariamente el electrón acelerado debería emitir rayos o radiación electromagnética. Y al emitir radiación, el electrón pierde energía y comienza a descender en una trayectoria espiral hacia el núcleo hasta recombinarse con el núcleo. Por lo tanto, ese modelo de Bohr intrínsecamente es contradictorio, al menos con las leyes del electromagnetismo que aprendemos en la materia de física 3 y posteriormente en electromagnetismo. Es decir, es incompatible con las ecuaciones de Maxwell, lo que quiere decir que es incompatible con pues las leyes que están resumidas en las ecuaciones de Maxwell, que son Gauss, Faraday, Ampère. Bueno, entonces regreso. Ok. Entonces, aquí tenemos el modelo elemental, ¿no?, de un electrón, esta bolita azul, ¿no?, que está dando vueltas en torno a un núcleo de carga Ze, es la carga elemental del electrón, Z es el número atómico. Entonces, esto es lo que se llama un átomo hidrogenoide, es decir, Z igual a 1 correspondería al hidrógeno, pero Z igual a 8 correspondería al oxígeno, ¿no? Pero se considera un solo electrón a la vez, ¿no? O sea que no es el átomo de oxígeno completo, sino solamente estamos estudiando un electrón del átomo de oxígeno, ¿no? Si Z fuera 8. Muy bien, tenemos la velocidad tangencial, tenemos la distancia radial y entonces la expresión para la estabilidad mecánica de este sistema nos dice que la fuerza centrípeta, que es este término, es igual a la fuerza de Coulomb, que es básicamente que tiene la misma forma de la fuerza gravitacional, solo que con una diferente constante de acoplamiento, que en este caso es la constante de Coulomb, en lugar de la constante de gravitación universal para el caso de la newtoniano, ¿no?, de la atracción entre el Sol y los planetas. Muy bien. Bueno, entonces a este modelo elemental Bohr lo formalizó con una serie de postulados, ¿no? El primero dice, el electrón gira alrededor del núcleo en órbitas permitidas, estos son los estados estacionarios, y gira sin absorber ni emitir energía. Bueno, eso, repito, está en directa contradicción con la predicción del electromagnetismo clásico, de acuerdo a las leyes de Maxwell, en que ese electrón no podría estar en una órbita estable. Pero bueno, eso no fue impedimento para que Bohr propusiera que esto podía ocurrir, ¿no? Luego vamos a ver que eso se justifica ya con la mecánica cuántica. Como segundo postulado, dice solo están permitidas órbitas en las cuales el momentum angular del electrón sea un múltiplo entero de la constante de Planck dividida por 2pi, ¿no?, tal como se señala
en esta expresión. N es un número natural y h barra es la constante de Planck dividida por 2pi, es decir, la constante angular de Planck. Tercero, los electrones saltan de una órbita permitida a otra, absorbiendo o emitiendo energía en forma de fotones, ¿no? O sea, radiación electromagnética que está cuantizada. La frecuencia ni o nu de esos fotones sería la diferencia de energía entre dichos niveles, entre los cuales el electrón salta, y la constante angular de Planck. Bueno, esos son los postulados del modelo de Bohr, ¿no? Y las consecuencias son pues asombrosas, ¿no? Son asombrosas porque primero se predice que la energía de cada uno de esos estados, ¿no? Es sub 1, digamos, para la primera órbita, es sub 2 para la segunda órbita, ¿no? Aquí lo tienen en este gráfico, N1, N2, N3. Para las órbitas que se van alejando secuencialmente del núcleo, uno predice una energía que es inversamente proporcional al cuadrado de ese número. Ese número se llama número cuántico principal. Entonces, en vista de este postulado que relaciona esas diferencias de energía con la frecuencia, como sabemos, la frecuencia de la radiación es inversamente proporcional a la longitud de onda. Entonces uno obtiene, perdón, debo ir hacia adelante, uno obtiene una fórmula para esas longitudes de onda, ¿no? Que resultan de la transición del electrón entre dos niveles permitidos. De nuevo, el dibujito es muy pedagógico, ¿no? Aquí el electrón está saltando entre n igual a 1 y n igual a 2, ¿no? Las órbitas con esos números cuánticos, y en consecuencia, por conservación de la energía, se emite un fotón. Bueno, entonces esto da lugar a las llamadas series espectrales, ¿no? Para diferentes números cuánticos inicial y final. Una es la serie de Lyman, luego de Balmer, Paschen, Brackett y Fun. Esas son las series espectrales. Con esta deducción, Bohr pudo explicar varias de estas series que ya se conocían, particularmente la de Balmer se conocía, solamente que Balmer obtuvo una fórmula empírica que coincide con la fórmula deducida por Bohr de acuerdo a principios físicos, en la que además en la teoría de Bohr, R, que es la constante de Rydberg, se puede deducir sobre la base de otras constantes más elementales, ¿no? O de otras constantes físicas, tienen que ver, mire, aquí está la masa del electrón, la constante de Coulomb, el número atómico, la carga del electrón, la constante de Planck. Es decir, esa constante que había sido ajustada empíricamente por Balmer, finalmente pudo ser deducida sobre la base de otras constantes, ¿no? Lo que explica el poder predictivo de la teoría, ¿no? La esencia, ¿no? De la teoría es poder deducir el valor de esas constantes y no solamente ajustarlas experimentalmente. Pero asimismo esta fórmula permitió predecir otras series espectrales que todavía no se habían observado. Lyman, por ejemplo, está en el ultravioleta, Brackett está en el infrarrojo, y estas no se habían observado hasta que Bohr predijo que deberían existir estas series espectrales. Por lo tanto, varios físicos experimentales, que son los que tienen estos nombres, comenzaron a buscar esas series espectrales y las encontraron. O sea, es una muestra de cómo la teoría es tan poderosa, porque no solo explica un fenómeno ya observado, que era esta serie de Balmer, sino que además tiene el poder predictivo de poder indicar dónde hay que buscar otras series que antes no se habían observado, ¿no? Ese es el valor, el poder de una teoría física cuando es correcta. Bien, esta es otra forma de ilustrar las series espectrales, solo que en un diagrama en el que el eje vertical es energía, ¿no? Entonces ahí tenemos n igual a 1, 2, 3,
No se olviden que n igual a 1, 2, 3 son los números cuánticos que caracterizan las órbitas del electrón en torno al núcleo, ¿no? Solamente que este diagrama es un poquito más pedagógico, ¿no? Entonces ahí se ven todas las transiciones posibles que definen las series con esos nombres. Pero bien, ¿por qué ahora salto de repente al formalismo cuántico? Bueno, porque el modelo de Bohr es un modelo clásico. Entonces, recordemos que el modelo de Bohr entra en conflicto con el electromagnetismo clásico. En el modelo de Bohr, permítanme repasar un poco, la hipótesis de que L, el momentum angular, es un múltiplo entero de h barra, es totalmente injustificado, ¿no? Es un modelo, es una propuesta ad hoc, ¿no? Que solamente permitió, digamos, justificar, ¿no? Que esto era útil a posteriori porque iba a explicar las series espectrales, ¿no? Pero esta es una hipótesis pues completamente audaz, ¿no? Temeraria en su momento, y fue de hecho la razón por la que la tesis doctoral de Bohr fue rechazada en un primer intento, ¿no? Por parte del propio descubridor del electrón, de J.J. Thomson, ¿no? Bueno, es una historia fascinante, ¿no? En algún momento quizás podremos conversar, pero el punto es que necesariamente tenemos que ir a una teoría fundamental. Y la teoría fundamental, en este caso aceptada en la mecánica cuántica no relativista, es la que el postulado, uno de los postulados de la mecánica cuántica, que es la ecuación de Schrödinger, ¿no? Esta puede parecer muy abstracta, ¿no? Básicamente es una ecuación diferencial en derivadas parciales, en la que se hace uso de un operador hamiltoniano que actúa sobre una función de onda. En esta nomenclatura, este ket, ¿no? Así se llama este objeto que parece una flechita, es una raya vertical y un triángulo, un corchete triangular. Se llama ket. Representa el estado físico. No es directamente la función de onda que uno maneja en la mecánica cuántica, pero está muy relacionado con la función de onda y su relevancia es la misma que la de la función de onda, ¿no? Pero esta es una notación, digamos, más formal, más moderna. El operador hamiltoniano que ustedes ven aquí es un operador que representa la energía total. Entonces, el primer término representa la parte del operador de energía cinética y el segundo es la función de energía potencial, ¿no? Ustedes ven la dependencia 1 sobre R, esto está en coordenadas esféricas, y R es la coordenada radial, ¿no? Que separa el electrón del núcleo, ¿de acuerdo? Entonces, en esta teoría cuántica ya moderna, que es la que uno estudia formalmente en la carrera de física, ¿no? Uno debe sustituir la palabra órbita, ¿no? Que era, digamos, el concepto antiguo que ustedes ven aquí en este ¿no? Átomo, por la palabra orbital, que ya no se refiere estrictamente a una trayectoria en el espacio que sigue el electrón. En la teoría cuántica uno ya no puede hablar de un espacio, ¿no? recorrido por el electrón. Eso ya no tiene sentido porque sencillamente el electrón, la trayectoria que realiza el electrón no es una observable física, ¿no? No es algo que uno pueda detectar, digamos, a través de aparatos, ¿no? Lo que uno puede detectar, ¿no? A través de aparatos es el espectro, ¿no? energético, son las rayitas de colores. Eso es lo que uno puede detectar. Pero
La trayectoria de un electrón, tal como está sugerida en este dibujo, no es algo que uno pueda observar en un experimento de laboratorio. Por eso es que no es una observable física, ¿de acuerdo? Bien, entonces, de la órbita nos pasamos al orbital, que se refiere más a un estado en el que el electrón puede permanecer sin absorber o emitir energía, ¿ya? Bueno, la solución, ¿no? La solución de esta ecuación diferencial ahora se escribe de esta manera, ¿no? Vean ustedes que el ket se convirtió ahora en un objeto un poquito más complicadito, que es, aquí se llama bracket, ¿no? Este objeto un poquito más complicadito, pero este objeto ya es la función de onda tal como la conoceríamos, digamos, en la teoría de ecuaciones diferenciales, ¿no? Bien, entonces esta función phi de r, como ustedes pueden ver, depende de las coordenadas en 3 dimensiones, de las coordenadas esféricas en 3 dimensiones, que son la coordenada radial, la estoy señalando, la coordenada cenital, el ángulo cenital, θ, y el ángulo azimutal, phi. Esas son las 3 coordenadas esféricas. Y nos vamos a concentrar particularmente en la parte radial, ¿no? La parte radial de la solución, ¿no? Para la función de onda de esta ecuación diferencial, ¿no? Los detalles matemáticos en algún momento se ven en la formación de un físico, ¿no? En nuestra carrera. Entonces, esta parte radial obedece a esta ecuación muy complicada que ustedes ven aquí abajo, que es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, ¿no? Aquí está el operador de la segunda derivada, aquí está el de la primera derivada, y aquí está todo este término que depende de los parámetros particulares del átomo, ¿no? Entonces, observen ustedes que aquí aparece un parámetro llamado E, que es la energía, que va a depender de ese número cuántico principal que en los anteriores dibujos, aquí está, n igual a 1, ¿no? Que es para la órbita más cercana al núcleo, n igual a 2, n igual a 3, ¿no? A medida que me voy alejando del núcleo. Esa n es esta etiqueta que caracteriza la energía. Entonces, si uno resuelve esta ecuación diferencial en derivadas ordinarias, ecuación diferencial ordinaria, ¿no? Uno obtiene justamente para esa energía la misma expresión que obtuvo Bohr con su modelo muy elemental, con su modelo mecánico, ¿no? Con un modelo casi, digamos, ingenuo, ¿no? Pero que, bueno, por esas intuiciones de los físicos es que esa fórmula fue correcta, y luego la mecánica cuántica lo que hizo fue confirmar que esta expresión era correcta. Algo parecido ocurrió con la fórmula de dispersión de Rutherford. Él también acudió a la mecánica clásica, ¿no? Para expresar cómo se dispersaba una partícula, un proyectil, al dispararlo contra un núcleo atómico. En este caso, el proyectil y el núcleo tienen la misma carga eléctrica, entonces hay una dispersión del proyectil. Y la fórmula que obtuvo Rutherford sobre la base de un modelo clásico es exactamente la misma fórmula que luego se obtuvo con la mecánica cuántica. Bueno, eso pasa a los científicos que tienen ese poder intuitivo, ¿no? De saber que algo es correcto, algo está correcto, y mantenerlo, aunque luego tome décadas el demostrar que esa intuición era correcta. Muy bien, entonces ustedes ven aquí en este color amarillo verdoso unas curvas que son la solución radial de la ecuación de Schrödinger, módulo al cuadrado multiplicada por el radio al cuadrado. Esa multiplicación solo se hace para efectos, digamos, visuales, ¿no? de la solución. No era necesario, pero es mejor si se escribe de esta manera. Entonces, si uno grafica, por el momento ignoraremos esta R que está aquí, ¿no? Si uno grafica R mayúscula
en función de los números cuánticos n y l, módulo al cuadrado, como función de r minúscula, entonces lo que uno obtiene son estas regiones donde hay picos, ¿no? Observen ustedes que estos picos están separados por estos nodos o por estos valles. Y esa región, entonces, donde están los picos, se interpreta de una forma muy interesante en la mecánica cuántica, que es justamente esta que vemos en el dibujo, ¿no? Los picos están separados por nodos, ¿no? Fíjense en el primer caso, el caso más elemental que estoy mostrando a la izquierda, los números cuánticos n igual a 1 y l igual a 0 corresponden a esta situación, ¿lo ven? N igual a 1, L igual a 0. Tenemos un solo pico y ese pico me indica dónde es que está concentrada la presencia del electrón, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y no es en una órbita. Por eso decía que la órbita no es una observable física, ¿no? Es una región donde es más probable encontrar al electrón. Y esa región, esa única región, pues está, digamos que tiene una zona de mayor concentración, ahí donde el pico tiene su mayor valor. En el siguiente gráfico hay dos picos separados por un nodo. Lo estoy señalando. Y ese es ese caso, ¿no? El primer pico corresponde a esa zona anaranjada que está al centro y el segundo pico corresponde a esa zona azul y están separados por un nodo. En el siguiente caso, importante, tenemos n igual a 3, l igual a 0. Hay tres picos, o sea, hay dos nodos. Y esos tres picos, entonces, lo que indica son zonas de mayor probabilidad de encontrar al electrón. Entonces, por eso decía que la palabra órbita ahora hay que sustituirla por una nueva palabra que no se refiere a una trayectoria específica como si fuera la luna girando en torno a la Tierra, ¿no? Y el estado físico, aquí lo puse, este psi, este ket, al que le llamamos ket psi, representa justamente esta distribución probabilística de encontrar al electrón en torno al núcleo. Ese concepto viene muy bien referido por esta palabra que es una contribución del idioma español a la mecánica cuántica, aunque no se usa, pero de todas maneras, bueno, se la puede encontrar en internet, ¿no? Sus siglas en español significa eso, región espacio energética de máxima probabilidad electrónica. Bueno, esa palabra entonces sustituye a la órbita del electrón. Si nosotros permitimos que haya variación de otros números cuánticos, el principal ya lo conocemos, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, pero hay otros números cuánticos, ¿no? L, que se denomina número cuántico orbital, y M, que se denomina número cuántico magnético. Estos números cuánticos luego entran en la otra parte de la solución de la ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno, que es la parte angular, ¿no? Que solamente depende de las coordenadas esféricas cenital y azimutal. Entonces ustedes pueden ver ahí en las imágenes otras configuraciones posibles de estos REMPes, ¿no? De estas regiones probabilísticas de manifestación del electrón, que tienen formas mucho más caprichosas, mucho más complicadas y que pueden dar buena cuenta, por ejemplo, de la teoría cuántica de la valencia química, que fue el motivo por el cual el químico Linus Pauling ganó también el premio Nobel en su momento. La teoría cuántica de la valencia química, ¿no? Hay una disciplina que es la fusión entre física y química. Bueno, una de las formas de fusionar física y química, que es la química cuántica, ¿no? Muy bien, entonces con esto termino, ¿no? Mi intervención. Entonces decimos, ¿no? Los principios físicos de las diferentes técnicas de espectrometría dependen de los modelos de la interacción energía-materia que uno esté usando. Hay diferentes principios físicos, pero yo creo que me he referido en esta conversación al que es más relevante para la espectrometría,
que es el modelo de átomo. Entonces hemos visto dos modelos de átomo. Uno es el de Bohr y otro es el de Schrödinger. El primer modelo exitoso que explicó las series espectrales fue el modelo de Bohr. El modelo de Bohr es clásico e invoca la cuantización del momentum angular como una hipótesis ad hoc, pero esta hipótesis entra en conflicto con la electrodinámica clásica. 4. El tratamiento cuántico no relativista del átomo se realiza por medio de la ecuación de Schrödinger y esta se acepta como un postulado fundamental de la física. Es decir, con este cuarto párrafo de las conclusiones lo que digo es que si bien el modelo de Bohr es eso, un modelo de juguete, digamos, ¿no? Que es un modelo clásico para explicar fenómenos cuánticos, el formalismo cuántico ya no es un modelo, sino ya se toma como la física verdadera, como el esquema riguroso teórico verdadero con el que se debe estudiar este tipo de fenómenos y ya no es, repito, solamente un modelo. Muy bien, quinto, las consecuencias de dicho formalismo cuántico explican varios fenómenos para los cuales el modelo de Bohr ya no es suficiente. La misma teoría de los átomos multielectrónicos donde hay interacción entre los electrones, por ejemplo en el átomo de helio, ya no se puede explicar con el modelo de Bohr. Entonces se necesita ciertamente ahora la mecánica cuántica, ¿no? Y se vuelve muy complicada, pero produce resultados correctos. Finalmente, el tratamiento cuántico consistente para la interacción de energía-materia debe considerar además la cuantización del campo electromagnético. Esto es algo que yo no he mostrado y cuando se hace, pues uno ya tiene una teoría más completa, ¿no? De la interacción energía-materia que corresponde a un área de la física llamada teoría cuántica de campos. Muy bien, pues muchas gracias. Esto era todo lo que yo quería compartir con ustedes. Perdón si me excedí del tiempo permitido. Y bueno, estoy entonces abierto a cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Estaba muy interesante. Pueden ir preparando sus preguntas o si ya tienen preparadas pueden realizarla pueden enviar un mensaje o pueden encender sus micrófonos. Mientras van preparando sus preguntas, en el grupo tenemos una pregunta que dice que ¿cuál es la relación entre la espectroscopía y la mecánica cuántica? Ok. Bueno, la espectroscopía es una técnica experimental. Esa técnica experimental que nos permite dilucidar propiedades de la materia, por ejemplo, la composición química, debe tener un fundamento teórico. El fundamento teórico correcto en este caso es la mecánica cuántica, dejando de lado el modelo de Bohr, que si bien es un modelo y fue exitoso en su momento, pero ya no se lo puede tomar en serio cuando uno trata de profundizar el estudio de la materia. Entonces eso, la espectrometría es una técnica. La mecánica cuántica es una teoría fundamental de la materia. Ok, muchas gracias, doctor, por la respuesta. Hay otra pregunta que dice de parte de Vladimir, ¿cómo puedo fabricar un espectroscopio casero con materiales caseros para observar el espectro de absorción de cristales minerales? Bueno, eso yo específicamente no lo conozco, pero le puedo decir que en mi búsqueda de material para preparar esta charla, vi de paso espectrómetros caseros. Entonces, bueno, la respuesta sería, hay que buscar en el internet porque con seguridad hay material para poder fabricar estos espectrómetros caseros. De hecho, el primer, vamos a decir, espectrómetro muy elemental es un pedazo de vidrio que nos permite utilizarlo como prisma, ¿no? Y separar la luz del sol.
Por lo tanto, no es realmente muy complicado, pero no hay que esperar tampoco que nuestro equipo casero sea muy preciso. Quizás podemos observar los fenómenos cualitativamente, por ejemplo, la separación de las rayitas de colores o inclusive la presencia de las líneas oscuras de Fraunhofer. Es muy posible obtener eso con un espectrómetro casero, pero hacer mediciones de precisión, eso ya no, con seguridad eso ya no va a ser posible. Ok, hay otra pregunta que dice, ¿qué efectos dañinos en la salud se pueden observar en los hornos, microondas y teléfonos móviles? Bueno, este es un tema que es muy debatido porque tiene un interés pues social, ¿no? Obviamente todo el mundo quiere cuidar su salud y la de su familia, ¿no? Pero también se presta mucha especulación y mucha manipulación. En alguna ocasión escuché a algunos colegas de la carrera de física más entendidos que yo sobre el efecto de las llamadas radiaciones ionizantes, ¿no? Estas radiaciones que penetran en el cuerpo y producen la separación, ¿no? de los electrones de sus correspondientes átomos y por lo tanto quedan sustancias que pueden migrar, ¿no? en el cuerpo humano debido a su carga eléctrica, ¿no? Los iones. Puede haber daño celular porque, claro, la membrana celular es sensible al paso de iones, ¿no? A través de dicha membrana, ¿no? Por ejemplo, calcio, potasio, magnesio. Y estas sustancias se desplazan básicamente por fuerzas, ¿no? Por fuerzas tipo dipolo, por fuerzas de Coulomb, fuerzas electromagnéticas en esencia. Entonces la radiación ionizante es muy, muy peligrosa. Un momento, por favor. Pero que yo sepa, los celulares pues no producen daño. O sea que tampoco hay que entrar en pánico, ¿no? Es posible, claro, el horno de microondas será peligroso si es que uno mete la mano y se activa sin cerrar la puerta, pero una vez que uno cierra la puertita del horno de microondas, la radiación queda confinada en el interior. Así que yo sería de la idea de no alarmar mucho a las personas con los posibles efectos fisiológicos de celulares y de hornos de microondas. Tengan en cuenta que ahora estamos viviendo una época de muchos comentarios alarmistas en las redes. Y bueno, es cierto que uno debe estar informado y conocer, pero también tratar de no caer en pánico, ¿no? Okay, muchas gracias. José Manuel levantó la mano. Si quieres, puedes encender tu micrófono. Sí, buenas noches. Buena exposición del doctor, de todo. Sí, la consulta es respecto a los elementos químicos de espectrografía que se hicieron en el universo. Como bien decía, los elementos químicos que se encontraron en el universo, como la emisión de las estrellas, eran parecidas a los elementos químicos de la Tierra. Actualmente se sigue usando esta técnica de espectrografía para encontrar algún otro químico elemento en el que no se tenga conocimiento. Bueno, es decir, sí, dígame. Es decir, si se identificaron químicos que no tengan relación con los que ya tenemos conocimiento en la Tierra. Bien. Bueno, hasta donde yo sé ha ocurrido lo contrario. En la Tierra se han fabricado elementos químicos artificiales de muy poca duración que no existen en el resto del universo. Eso porque, bueno, el ser humano es muy ingenioso a la hora de construir aparatos y técnicas, ¿no? Para poder producir, ¿no? Elementos químicos que no se dan en procesos naturales. Porque, claro, el ser humano los hace de manera artificial. Así como el ser humano logró de manera artificial obtener temperaturas del orden de 1 millonésima de Kelvin,
mucho más bajas, mucho más cerca del cero absoluto que cualquier temperatura en el resto del universo, ¿no? Una temperatura muy baja en el resto del universo son aproximadamente 3 Kelvin y el ser humano ha obtenido la millonésima del Kelvin. Bueno, yo creo que no, o sea, no hay otros elementos químicos en el universo que se hayan detectado, aparte de los que ya están identificados en la tabla periódica. En la tabla periódica hay más elementos químicos de los que hay en el resto del universo. Las técnicas de espectrometría se han vuelto muy sensibles y uno puede incluso detectar en los exoplanetas la composición de su atmósfera. Tengo entendido que ya se han detectado gases como metano, amoníaco, dióxido de carbono, me parece que incluso rastros de oxígeno en algunos exoplanetas, o sea, planetas de otros sistemas solares muy distantes al nuestro. Y asimismo las técnicas de espectrometría llevadas, digamos, al extremo de la precisión, justamente permiten detectar la presencia de dichos exoplanetas cuando estos pasan por delante de su estrella. Y entonces la luz que nos llega a la Tierra se ve momentáneamente atenuada. Es como un eclipse, ¿no? En que el planeta pues oscurece un poco, disminuye la radiación que nos llega de la estrella y se puede elaborar unas curvas asombrosas, ¿no? de mucha precisión que indican pues la masa del planeta, ya dije la composición química de su atmósfera, y probablemente otras características, ¿no? más cinemáticas, el tiempo de rotación en torno a la estrella, ¿no? Entonces, sí, es una técnica muy, muy interesante, pero el número de elementos químicos del universo es un poco mayor a 100. Y no hay, me parece a mí, posibilidad de detectar nuevos elementos químicos. En todo caso, si esos elementos químicos se fabrican, va a ser de manera artificial y por parte del ser humano y aquí en el planeta Tierra. Ok, gracias. Gracias, doctor. Uh-huh. Gracias. Edgar hace una pregunta, dice, ¿con la espectroscopía se puede estudiar la estructura íntima de la materia? Hasta donde lo permite, como hemos visto en el modelo de Bohr, la interacción entre la energía y la materia. Bien, yo no sé realmente si haya una espectroscopía del núcleo atómico, por ejemplo. O sea, el núcleo atómico es otro mundo diferente al átomo, ¿no? En el núcleo conviven básicamente neutrones y protones, pero también están mesones pi que sirven de mediadores, ¿no? entre neutrones y protones, ¿no? Y hay otras partículas, ¿no? Recordemos que todas estas partículas son hadrones, o sea, tienen estructura y los hadrones están compuestos de quarks. Entonces hay todo, vamos a decir, una tabla periódica de partículas más complicadas en el núcleo atómico. Es muy probable que también haya una teoría muy complicada que yo no conozco, muy elaborada solamente del núcleo atómico, similar a la que he expuesto sobre el modelo de Bohr. No conozco si hay una espectroscopía, es decir, interacción entre energía y materia al nivel del núcleo atómico. No lo creo porque se necesitaría radiación de longitud de onda muy pequeña, del orden del tamaño del núcleo atómico. Como dije en su momento, el modelo de Bohr es interesante porque el tamaño del átomo es comparable, en el caso de la espectroscopía de rayos X, a la longitud de onda de la radiación. Bueno, para el núcleo atómico necesitamos longitudes de onda mucho más pequeñas
que seguramente ya es difícil identificar con una radiación manipulable en laboratorio. Pero bueno, eso hasta ahí puedo responder, ¿no? Muchas gracias. Hay otra pregunta que dice sobre la consecuencia de los postulados referente a la fórmula de Bohr. ¿Sirve para cualquier Z? Sí, en el caso de los postulados se aplican a los átomos hidrogenoides. Entonces, hidrogenoide quiere decir que Z es arbitrario, va de 1 a un poco más de 100, ¿no? Generalmente alrededor de 1 para los elementos más conocidos, no mucho mayor que 1. 92 para el uranio, ¿no? Por ejemplo, son números atómicos conocidos, ¿no? 79 para el oro, pero hay que considerar un solo electrón, ¿no? Para eso funciona el modelo de Bohr. Ok, muchas gracias. Como última pregunta, doctor. Félix nos dice, con la espectroscopía se puede estudiar las radiaciones alfa, beta y gamma y en las reacciones nucleares. ¿Y cómo se llama el equipo, si es que existiera? Bueno, los rayos alfa, beta y gamma son, explicaré, los rayos alfa son núcleos de helio, que son los que se usaron para bombardear el núcleo por parte de Rutherford, y de aquí él pudo identificar justamente el concepto de núcleo, ¿no? A eso uno le llama rayos alfa, pero en realidad son núcleos del átomo helio, o helio ionizado, ¿no? Esas son las partículas alfa. Las partículas beta son electrones que son emitidos por un cierto proceso. También se pueden llamar rayos catódicos, pero los científicos discriminan entre rayos catódicos y radiación beta, aunque ambos son electrones, por su energía, por su manera de producción. Esa manera de producción les confiere diferentes energías a los rayos catódicos y a los rayos beta. Finalmente, los rayos gamma son radiación electromagnética. Entonces, ¿se puede hacer espectroscopía? Sí, porque aquí tenemos, por ejemplo, a los rayos gamma. Aquí está, de longitud de onda más pequeña que la de los rayos X. Se puede hacer espectroscopía con electrones y con rayos gamma. No conozco el nombre del equipo. Lo ideal es hacer espectroscopía con rayos X porque, repito, la longitud de onda de los rayos X es comparable a la distancia entre átomos en una materia, en una muestra de materia cristalina o sólida. Los rayos gamma tienen longitud de onda mucho más pequeña. No sé si lo suficiente para investigar el núcleo atómico. Fíjese, aquí dice 10 a la menos 12 metros. Probablemente no, porque el núcleo atómico está en el orden de 10 a la menos 15 metros. Entonces los rayos gamma son muy grandes para investigar la estructura del núcleo atómico, pero debe haber otras técnicas, porque los físicos son muy ingeniosos para inventarse técnicas, ¿no? Y el núcleo atómico ciertamente que ya ha sido bastante explorado, pero no conozco cuáles son las técnicas de exploración del núcleo atómico. Con los rayos alfa no creo que se pueda hacer espectrometría porque son partículas muy pesadas, muy masivas, y si estas partículas se disparan contra la materia, pues lo más seguro es que haya algún efecto destructivo, ¿no?, en la materia, ¿no? Pero en resumen, con rayos gamma y con electrones sí se puede hacer espectroscopía. ¿Y por qué con electrones? Porque el electrón tiene asociada una longitud de onda. O sea, recordemos que el electrón no solo es partícula, también es una onda. Y esa onda sirve para hacer estudios de espectrometría. Y justamente la pregunta es interesante porque me parece que el hijo de Siegban, Kai Siegban, que ganó el premio Nobel en 1981, utilizó espectroscopía de electrones. O sea, usando a los electrones como ondas. Mientras el papá usó a los rayos X, que ya se sabía que eran ondas, el hijo usó a los electrones como ondas para estudiar la materia.
Entonces, bueno, es interesante, ¿no? Que el electrón se puede usar como partícula, pero también como onda. Eso es. Ok, muchas gracias. Muy agradecido con su presentación, su participación y su tiempo, doctor. A ustedes, Eh, ¿no? Seguramente cuando toquemos el premio Nobel relacionado con cuántica o Dirac, lo vamos a llamar, lo vamos a buscar nuevamente. Está Gracias, bien, doctor. muchas gracias. Va a ser un gusto y un placer poder participar. Muchas gracias. Gracias, doctor, y gracias a todos por sus preguntas, por su presencia. Cualquier información relacionada con las actividades del club, vamos a estar avisándoles mediante el grupo de WhatsApp del Club de Física Nuclear. Muchas gracias y buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, gracias a todos. Gracias. Buenas noches.